Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que revisa la política internacional y sus impactos para México. El día de hoy ponemos nuestra mirada en la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en Medellín, Colombia. Los disensos y los consensos en torno a las problemáticas latinoamericanas de este organismo hemisférico que está compuesto por 34 países, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. En este sentido, nos preguntamos sobre la posible reelección de Luis Almagro al frente del organismo hemisférico, los retos que está enfrentando el sistema interamericano de derechos humanos y la participación del gobierno mexicano en esta Asamblea General. Les pido por favor que me acompañen. La Organización de los Estados Americanos, creada el 30 de abril de 1948, es el principal foro gubernamental político, jurídico y social del continente, cuya sede se encuentra en Washington, D.C., Estados Unidos. La OEA tiene oficinas regionales en sus 34 países miembros, siendo sus idiomas oficiales el español, inglés, francés y portugués. Los objetivos de la OEA se resumen en 4 directrices fundamentales: diálogo político, cooperación, mecanismos de seguimiento y patrimonio jurídico, los cuales buscan fortalecer la paz y seguridad, consolidar la democracia, promover los derechos humanos, así como el desarrollo social y económico sostenible de la región. Sus fines los realiza por medio de las decisiones de organismos políticos y programas de la Secretaría General, órgano central y permanente de la OEA, que trabaja en la implementación de reformas técnicas a sistemas electorales, además de capacitar a funcionarios del gobierno en áreas como negociaciones comerciales, migración y desastres naturales. En 1962, Cuba fue excluida de participar en la OEA hasta que el 3 de junio de 2009 se resolvió dejar sin efecto aquella resolución. En julio de ese mismo año, Honduras fue suspendida de la organización debido al golpe de Estado en contra del entonces presidente Manuel Zelaya, veto que sería levantado en junio de 2011. En contraste, ante las continuas críticas del secretario general de la OEA, Luis Almagro, Venezuela anunció en abril de 2017 su retiro oficial de la organización. Cada año, la Asamblea General de la OEA celebra periodos ordinarios de sesiones, correspondiéndole a Medellín, Colombia, la sede de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realizó del 26 al 28 de junio de 2019. Bajo el lema Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico, la cumbre abordó temas como la situación política y social de Venezuela, el papel de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, la crisis migratoria y los desafíos en derechos humanos que vive la región. Luis Almagro ya está preparando su reelección al frente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, este organismo hemisférico compuesto por 34 países de la región que camina dividido y altamente polarizado debido a los retos y los grandes desafíos que enfrenta el continente. Para un segundo mandato de 5 años que iniciaría en el año 2020, Luis Almagro necesita conquistar 18 votos, es decir, una mayoría simple para poder ser reelecto como secretario general de la OEA. Una matemática no tan fácil de conseguir, sobre todo cuando se ha enemistado profundamente con los países de la izquierda latinoamericana y no le ha dado una voz robusta a los países del Caribe. Este conjunto de países que pudiera llegar a bloquear su candidatura, considerando que pudieran conseguir un liderazgo mucho más afín a sus intereses. Por otro lado, no olvidemos que Luis Almagro, aunque goza de cierta popularidad en la comunidad internacional, fue canciller en épocas de José Mújica en Uruguay, pero que también fue expulsado del Frente Amplio debido a que dejó las puertas abiertas para una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Hablarlo desde ahora es un poco adelantado, y esa es precisamente la cuestión que vale la pena subrayar. ¿Por qué se querría adelantar esta discusión? En parte es porque se dice no necesariamente el año que viene el secretario general actual tendría todos los votos. Necesita una mayoría simple de 18 votos, pero bueno, habrá cambios electorales en distintos países de la organización. Por ejemplo,
Hay elecciones en Argentina, esto es muy importante. No se sabe si se va a reelegir la fórmula de Mauricio Macri con el PRO en Argentina, y si fuera la opción alternativa seguramente no tendría el respaldo Almagro, ¿no? Por ejemplo, en ese país. Va a haber también en su país de origen una elección en Uruguay y no sabemos también cuál va a ser el sentido político de esa elección. Y en Canadá, y en efecto. Entonces creo que hubo como esta cuestión de pensar en adelantar la elección como para asegurar esa mayoría simple, pero me parece que esta cuestión quedó un poco desinflada y ya no lo vimos realmente como una discusión central. Además, se está lanzando a una candidatura con su propia voz, ¿no? Dice, he decidido, porque me lo han pedido dos países, ha mencionado hasta ahora, Estados Unidos y Colombia, lanzarse a la reelección en este cargo. Las elecciones no son así en la Organización de los Estados Americanos, al menos la tradición que se tiene en ese organismo es que para que un candidato pueda lanzarse por primera vez o reelegirse, tiene que contar con el apoyo de su país. En este caso, Uruguay es el país que tendría que decir que está interesado en relanzar la candidatura de su nacional. La carta no es específica en ese sentido, pero el reglamento de la Asamblea sí. Primero tendría que lograr el convencimiento de su país para que soporte esa candidatura y después contar con los apoyos de los países que están contentos con su desempeño. Más allá de velar por el derecho internacional, creo que Luis Almagro ha extendido ciertos comentarios o una posición mucho más injerencista en algunos procesos políticos como el de Venezuela o el de Nicaragua, y que preocupa también la gran ausencia que ha tenido él como secretario general frente a otras dinámicas como ha sido el acuerdo de paz. La OEA tiene un gran vacío ahí en el acuerdo de paz que suscribe las FARC con Colombia, y también frente a las dinámicas de los flujos migratorios que se están viviendo, no solamente a partir de, digamos, de la crisis en Venezuela, que ha habido un gran éxodo, sino también de los otros flujos que se están viviendo en Centroamérica, por ejemplo. Entonces creo que el gran tema o la gran deuda que deja Luis Almagro es que se recarga demasiado en esta presión o presión que está generando con el gobierno de Nicolás Maduro, que pierde de vista que quizás hay otros temas importantes dentro de esa agenda que él contemplaba al principio de su gestión y que hoy por hoy pues quedan totalmente ausentes. En momentos de gran auge de los gobiernos de izquierda latinoamericanos, como el de Hugo Chávez en Venezuela, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia o bien Rafael Correa en Ecuador, Luis Almagro fue duramente criticado de haberse subordinado a los intereses hegemónicos e imperiales de Washington. Con esto en mente, los países bolivarianos emprendieron una campaña de desprestigio y hostigamiento hacia la OEA por las posiciones tomadas del secretario general en materia de democracia y derechos humanos. Pasados los años, el blanco de ataques más recientes contra Luis Almagro provienen de las irregularidades del proceso electoral en Honduras, que consagró la reelección forzada de Juan Orlando Hernández, y su última visita a Bolivia en mayo del 2019, que sacó chispas entre los opositores al haberle dado un espaldarazo político a Evo Morales en pleno año electoral, cuando declaró que sería absolutamente discriminatorio negar el derecho de Evo Morales a postularse por un nuevo mandato. Una declaración con tufo electoral para conquistar el voto boliviano de cara a su reelección. Me parece que Almagro empezó a tomar una agenda política muy vinculada con Venezuela, todos lo sabemos. Él tiene una convicción personal sobre el rasgo dictatorial del gobierno de Maduro. Es su convicción personal y la ha hecho la convicción de la Secretaría General de la OEA. Yo siempre digo, es muy respetable las convicciones individuales y a lo mejor incluso en lo individual hasta podría uno estar de acuerdo con el secretario general,
pero él no se representa a sí mismo, él representa a una organización. Y es ahí donde creo que se están generando las distancias de varios gobiernos, no solo el uruguayo, sino de varios gobiernos del contexto interamericano con el secretario general, por una manera de actuar que parece ser poco neutral y poco apegada a las maneras en las cuales usualmente se espera que actúe el secretario general de un organismo internacional. Llevar la voz del continente es mucha tentación. Eso los obliga a no quedarse callados ante el micrófono, a ceder a la tentación de dar opiniones que no necesariamente reflejan un acuerdo de los países miembros de la organización, dejando muy en claro que la organización le ha dado o no le ha dado facultades en ese sentido, o que la OEA está considerando la posición de los estados, se está discutiendo, que no hay acuerdo, que es difícil pronunciarse porque él responde a la voluntad de los estados miembros, es el representante jurídico de la organización. Entonces lo que tiene que hacer es ser muy cuidadoso con el manejo, y es algo que Almagro no ha hecho, pero que tampoco han hecho otros secretarios. También se le criticaba mucho al anterior José Miguel Insulza y a otros secretarios anteriores que tomaban decisiones o actitudes que no necesariamente iban en concordancia con las decisiones de los órganos políticos de la organización, ya sea la Asamblea General o el Consejo Permanente, ¿no? En el caso de Luis Almagro con el gobierno de Venezuela, y que más allá de mesurarse y de encontrar quizás otro canal diplomático, por ejemplo con las declaraciones que hizo la alta comisionada de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, Michelle Bachelet, ahí también pues más allá de querer como compensar sobre esas declaraciones en las cuales Michelle dice abiertamente que gran parte de la crisis que se está viviendo hoy por hoy en Venezuela ha sido a raíz de las sanciones económicas que se le han impuesto. Y Almagro responde directamente diciendo que no, que es el suministro de petróleo que todavía hoy por hoy hace Venezuela a Cuba, y vuelve a generar esa confrontación. Entonces eso creo que para Uruguay, quien ha estado a favor de crear mecanismos alternativos para que se pueda llevar un consenso entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, pues no, la figura de Almagro ensucia un poquito también ese perfil de gobernabilidad. La Asamblea General de la OEA del pasado 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia, se celebró bajo un ambiente de incertidumbre porque se desató la rivalidad en torno al nuevo liderazgo. Siendo Luis Almagro hasta ahora el único candidato oficial en la contienda y quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Colombia, Canadá, bajo la dirigencia, por cierto, de Justin Trudeau, y la Argentina comandada de Mauricio Macri, estos dos últimos países que enfrentan elecciones en el segundo semestre del 2019 y pueden llegar a modificar su voto, otros países impulsan el arribo de un nuevo liderazgo. Frente a los grandes problemas del Caribe relacionados con los efectos adversos del cambio climático, endeudamiento crónico e importaciones de petróleo, el CARICOM se convierte en un actor clave para habilitar la reelección o no de Luis Almagro. Ellos están proclives a impulsar la nominación de la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, o de Liz Thompson, representante de Barbados de la ONU. Por otro lado, no le quitemos la mirada al peruano Hugo de Sela, quien ha jugado un papel relevante dentro del Grupo de Lima. Hablando del Caribe, me parece que al Caribe le preocupan dos cosas. Una es que, digamos, la agenda está totalmente copada de repente por el tema de Venezuela, y los problemas que realmente le interesan a los países del Caribe están siendo soslayados. El ejemplo más puntual es el de cambio climático. Para ellos es una cuestión de seguridad nacional y de supervivencia. Y sin embargo, la politización del órgano hemisférico hace que los temas de agenda más relevantes, que tienen un impacto directo en la vida de las personas, de repente ya no se discutan, no tengan la atención que merecen. Creo que a estos países les preocupa eso. Y también les preocupa otra cosa, y en esto hay una coincidencia con México. Una organización internacional tiene una carta constitutiva y una serie de documentos normativos, y tiene que mantenerse su actuación apegada a esas normas para generar certidumbre, para generar confianza, y para que no importa quiénes son los
gobiernos en turno, las reglas siempre sean las mismas. Y hay una sensación de que en este momento hay interpretaciones laxas de las reglas, y para países pequeños que sienten que su soberanía en general puede estar amenazada por países más grandes, esta es una preocupación central. Para el Caribe, la seguridad para ellos es el medio ambiente. ¿Por qué? Porque si sigue el cambio climático, los primeros que van a desaparecer son ellos. Su existencia misma como país depende de este cambio climático. Entonces, eso para ellos es su seguridad. La cooperación internacional para ellos es una cuestión fundamental. ¿Qué tantas industrias o qué tanto producen estos países? ¿Viven de la cooperación en muchos casos o están esperando que ese trabajo de cooperación que se da en la organización es una parte muy importante de su seguridad y de su forma de sobrevivir y de mantener contactos con el continente y con otras regiones en el mundo? Al interior todavía de la OEA sigue habiendo muchas divisiones, no hay una homogeneidad como tal. Creo que el hecho de que hayan nombrado como presidente de la Asamblea General en el plenario al representante de Colombia también deja ver que quizás también para Washington y para los propios países latinoamericanos que estaban viendo en él una posibilidad de reelección ya no es como tan viable, ¿no? Por estos excesos y porque al final de cuentas no está generando los resultados que a lo mejor pretendían, ¿no? Con estos posicionamientos desde Grupo de Lima, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí como que va a haber unas series de dificultades. Hay países como en el caso de México, Bolivia, Uruguay, que no están apoyando esa reelección, que han dicho también desde la misma posicionamiento como representantes de la misma Colombia, que a lo mejor en algún momento participaron dentro de la OEA, que ya están en desacuerdo de cómo la está gestionando, ¿no? Los tirones y jaloneos dentro de la OEA, este organismo hemisférico, son vastos y profundos. Tenemos ahí una compleja realidad en países como Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela, que ello ha generado distintas interpretaciones frente a los países y los líderes. Para el caso de Venezuela, aunque este país andino ya no forma parte del organismo hemisférico, Luis Almagro denunció la ruptura del orden democrático e institucional, las violaciones a los derechos humanos, pero también el alargamiento en el poder de Nicolás Maduro. Y es que, habiendo invocado la Carta Democrática Interamericana, Luis Almagro invitó a Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, para evaluar los delitos cometidos en contra de la humanidad en Venezuela. E inclusive también le pidió a Fatou Bensouda, quien es la actual fiscal de este máximo tribunal, para que abra una investigación completa sobre el caso. Natalia, ¿cómo evalúas que Uruguay se haya retirado de la Asamblea General de la OEA en franco rechazo al enviado del gobierno de Juan Guaidó de Venezuela? Porque hace 2 años el gobierno de Maduro denunció la Carta de la OEA. En ese momento, el Consejo Permanente de la OEA decidió que iban a aceptar como representante permanente de Venezuela al representante permanente enviado por la Asamblea Nacional. En una votación que fue muy cerrada, o sea, hubo una mayoría de 18 votos, pero 9 votos en contra y 6 abstenciones. Fue muy polémico porque esto se aparta de la normatividad de la organización. Y es raro que una Asamblea Nacional, un poder legislativo, sea el que mande un representante ante el órgano permanente y mucho más ante una Asamblea General. Entonces, este es el antecedente inmediato. Eso sucedió, esta resolución del Consejo Permanente fue en abril. Ahora llegamos a la Asamblea General y el país anfitrión acepta las cartas credenciales de una representación enviada nuevamente por la Asamblea Nacional, que sería el gobierno, digamos, paralelo, representado por el presidente interino Juan Guaidó. El único que realmente se retiró de la Asamblea General, dejó de participar en esos trabajos, es Uruguay. Y aquí volvemos a una agenda que probablemente sea de política interna uruguaya. Uruguay está en elecciones. Efectivamente, no se cumplió con el rigor jurídico para la entrega del informe de credenciales.
Por una parte no se cumple con los requisitos, por otra parte se trata de aprobar por la vía de los hechos, aprobando rápido el informe, y se genera una situación muy incómoda para muchos países, en particular para Uruguay. Sin embargo, el asesor jurídico de la Secretaría dijo, pues, ¿a qué se refiere usted, señora delegada, cuando dice si se aprobó, el informe de credenciales está aprobado? Ya el presidente martilló. Y eso es como tratar de, incluso hasta burlarse, ¿no?, de la posición de un país que, a ver, señor presidente, no entiendo, se está aceptando aquí un informe de credenciales que trae la credencial de un Estado que entiendo no es Estado miembro. Por lo menos debió haberle dado una explicación diferente o procedido de una manera diferente, no una forma tan agresiva de imponer la decisión de un grupo de países. Se pudo haber llegado antes a un acuerdo. También es importante considerar que esto puede flagelar porque en el momento en el que quizás la oposición o las distintas facciones políticas al interior de algún país crean que hay un respaldo de un organismo internacional, puedan movilizar otros mecanismos internacionales o regionales para confrontar de manera interna a un gobierno que, como bien dices, quizás tiene muchos matices, pero que está respetando la Constitución, que se hicieron elecciones, digamos, de manera procesal, no se violó ningún estatuto por parte de Maduro y está al frente del país. Y están estas otras cuestiones que pueden llegar a ensuciar el proceso o la actitud de la OEA con el intento de intervención militar que se hizo o avalando que por una fuerza militar que fue Juan Guaidó, querer, ¿no?, tomar el poder por la fuerza. Creo que también eso nos vulnera a los demás países latinoamericanos porque sería como darle carta abierta, ¿no? Si alguien o alguna facción política no está de acuerdo con el gobierno en turno, entonces podría llegar a tomar las armas. La crisis política en Nicaragua ha empeorado la situación en este país centroamericano, un asunto que llamó la atención de la 49 Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en Colombia. Bajo la dirigencia de Luis Almagro debemos de recordar que se activó la Carta Democrática Interamericana para Nicaragua en diciembre del 2018, lo que significa que este país pudiera ser expulsado si es que no retorna a la institucionalidad democrática. Por otro lado, tenemos ahí que Luis Almagro apoyó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales a propósito de investigar los delitos cometidos a partir de las protestas sociales. Todo ello ha surgido en un momento donde Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han desoído las recomendaciones de la comunidad internacional que incluyen también la celebración anticipada de elecciones. En esta Asamblea General, Canadá presenta una resolución copatrocinada por otros países en las cuales, en efecto, se pone sobre la mesa la posibilidad de invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Dice, cuando hay una ruptura del orden constitucional en un Estado miembro, se puede convocar a un grupo, a una comisión que lleve a cabo las gestiones diplomáticas necesarias para tratar de restaurar la situación, para volver a un cauce democrático y si eso se logra, bueno, extraordinario, y si no, bueno, pues se puede llegar al siguiente paso de la Carta Democrática Interamericana, que sería suspender la participación de ese Estado en la Organización de Estados Americanos. Eso es, mira, es muy difícil de lograr porque esto sí requiere una mayoría de 2/3 en una Asamblea General Extraordinaria, entonces son muchos pasos antes de llegar a eso. Pero además yo siempre pregunto, ¿hasta dónde es útil suspender a un Estado de un organismo internacional? Aislarlo, mantenerlo fuera.
Debemos recordar que el hecho de ser una democracia representativa es como un principio para participar en la Organización de los Estados Americanos. En un principio, la Carta Interamericana era absoluta. En cuanto un país tenga una ruptura en su orden democrático, legítimo, constitucional, etcétera, será suspendido. México fue uno de los países que más intervino para darle gradualidad a este procedimiento y no excluir un país simplemente porque tiene una ruptura democrática. Lo que la OEA debe hacer es coadyuvar, ayudar a este país que ha tenido un rompimiento a encontrar los medios y facilitar el diálogo y apoyar en lo que pueda para que este conflicto interno no se constituya en un problema más grave y se pueda retomar rápidamente a la democracia. Y hay varios niveles que se pueden ir llegando hasta el último, cuando ya no queda nada por hacer y no se ha podido trabajar, como ha sido realmente el caso de Venezuela, donde México impulsó mucho, incluso se trajo a su casa la Asamblea Extraordinaria para ver el caso de Venezuela, y se hizo todo lo que se pudo y finalmente este país decidió abandonar la organización. Si hacemos un comparativo, en el caso de Nicaragua fue el mismo procedimiento en medios de comunicación, en empezar a hacer las movilizaciones sociales, después de empezar a denunciar que había violación de los derechos humanos, etcétera. El grupo como tal sí entra a hacer una evaluación y menciona que hay violación a los derechos humanos, ese es el saldo que deja o el informe. Pero la OEA en ese caso dice que va a dar 3 meses, es lo que ahorita también se está discutiendo, porque pareciera que para las organizaciones civiles que están luchando por una mayor participación política, les parece excesivo que le estén dando 3 meses de respiro al gobierno, o así lo ven, como si le estuvieran dando un respiro al gobierno y que no están actuando de manera pues más radical, ¿no? en quitar el gobierno o en exigirle que se hagan nuevas elecciones. Ahí creo que el grupo pues finalmente también está atado de manos, porque aunque haya hecho la investigación y aunque esté en capacidad de volver a regresar, necesita la anuencia de la Asamblea General. La OEA ha estado inscrita en un proceso de revitalización y actualización para asegurar su funcionamiento y vigencia. La reforma de la OEA bajo una nueva visión estratégica ha sido punto toral para adaptarse al mundo incierto y cambiante del siglo XXI. Con poco presupuesto y enormes limitaciones económicas, el organismo hemisférico ha tenido que enfrentar numerosos retos. Uno de ellos es seguir adelante con sus misiones de observación electoral a propósito de analizar aspectos relacionados con el financiamiento de los partidos políticos, el tema de la equidad de género en la contienda, la participación de minorías en el proceso electoral y otros aspectos para empoderar la democracia inclusiva y participativa. En esta perspectiva se anota un nuevo modelo de observación electoral de la organización a propósito de contribuir a la transparencia democrática y abonar a la confianza de los procesos electorales para el organismo, que ha desplegado más de 240 misiones de observación electoral. La OEA es un organismo que nació en 1890, es un organismo que ha sabido adecuarse a las circunstancias que la historia del continente ha tenido enfrente y siempre se ha modificado, ha sufrido más de 4 modificaciones a su carta, tiene protocolos de reforma para trabajar en diferentes áreas, para adecuarse a las necesidades de los Estados miembros. Después se comenzó a analizar qué era lo que realmente implicaba la seguridad entonces para los países, ahora que ya no había Guerra Fría. Entonces, ¿de quién había que defenderse? Luego vienen los sucesos del 11 de septiembre, donde cambia radicalmente el tema de seguridad, no solamente para América Latina, para América, sino para el mundo. Cambia absolutamente la concepción de seguridad y entonces se comienza a hablar de terrorismo, se comienza a hablar de otros temas que tienen que ver con la seguridad después de los actos del 11 de septiembre de 2001. Entonces, México actuó en 2 sentidos. Primero, denunció al TIAR. Fue uno de los países, el primer país que denuncia el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca porque ya no responde a las condiciones actuales.
convoca una reunión en su casa, una conferencia interamericana sobre seguridad hemisférica, donde el resultado es que la seguridad no es solamente el terrorismo para Estados Unidos y las armas, sino que cada país tiene diferentes conceptos en cuanto a seguridad. Uno de los grandes objetivos que se tenía es que era como el reconocimiento de que había habido otros foros de concertación política en la región como UNASUR, como la CELAC, y que era importante que la OEA tomara como un rol protagónico en el sentido de poder articular agendas. Eso no sucedió. Finalmente, al contrario, pareció que se crearon otro tipo de foros de manera paralela, como fue PROSUR o en el caso de Grupo de Lima. Y ahí es como que el gran cuestionamiento que se le hace a la OEA. ¿Por qué hay que salir a otros foros o a otros mecanismos de concertación política donde quizás haya menos países para resolver una situación que debería de estarse discutiendo desde el seno de la OEA? Y la otra es que, bueno, en la parte de los derechos humanos, pues se queda como una visión un poco... Desafortunadamente sí se cree que hay como ciertos intereses, porque el perfil del derecho, de esta protección de los derechos humanos, pareciera que va recargada sobre algunas cuestiones muy particulares. Pero no hacemos el mismo cuestionamiento, por ejemplo, en El Salvador o en Honduras. Hay un tema que está preocupando a propios y extraños dentro de la OEA. El bloqueo de la derecha conservadora sudamericana a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular críticas e inconformidades sobre el desempeño de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un grito soberanista y nacionalista de Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Paraguay para que los órganos supranacionales y regionales no invadan las esferas de sus competencias nacionales. Para Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso, el objetivo parece redibujar el sistema interamericano de derechos humanos a imagen y semejanza de un proyecto donde el escrutinio internacional encuentra límites en la Constitución y leyes internas de los estados. Se trata de una arremetida al estilo trompista, en donde el grito antimultilateralista y nacionalista se reafirma, dando retroceso a la democracia latinoamericana de corte liberal. Los 5 países que están pidiendo que se modernice o que se revise el sistema interamericano de derechos humanos son ahora gobiernos de derecha que ven en algunas ocasiones estorboso el trabajo de la comisión. Si es necesario que se revise, se debe revisar. Si hay países que no están de acuerdo con la forma en la que está funcionando la comisión, se debe hacer. Y si 5 países lo piden, yo creo que se debe hacer. Se debe llevar a la mesa cuáles son las preocupaciones y por qué no modernizarla como la modernización que hizo México o que promovió México en el marco de Naciones Unidas. En lugar de ser una comisión integrada por 7, 8, 10 personas, que sea una comisión que tenga una participación más democrática y en donde todos los países se puedan revisar, verificar y calificar en cuanto a derechos humanos. Lo que me parece es que la historia nos enseña que no importa tanto el color político de los gobiernos en turno, sino la idea de los estados de mantener sus prerrogativas soberanas al margen de instituciones que sean supranacionales. Y esta es una tendencia, digamos, una pulsión que existe todo el tiempo y es una batalla continua. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene todo el tiempo que dar esta batalla por mantener la autonomía, no solo funcional, sino política de sus órganos, mantener su financiamiento, porque al final los estados pueden controlar a los organismos internacionales a través de cortar la llave de recursos financieros para que actúen. Y entonces lo que pienso es que más allá de cuáles son las visiones, digamos, programáticas de los gobiernos, creo que lo que hay en el fondo es siempre una tensión entre soberanía y potestades supranacionales de estos órganos, ¿no? Lo nacional contra lo supranacional, ¿no? Que es un dilema de las relaciones
Y también hay que concederle a los estados que ellos armaron el sistema interamericano y que hay muchos estados que en ciertos momentos están dispuestos a trabajar por fortalecer estos organismos. Colombia ha sido muy apegada, tiene una relación bilateral donde siempre se ha favorecido a los Estados Unidos frente a la relación o las relaciones internacionales que sostenga Colombia con el resto de los países latinoamericanos. Entonces creo que tiene una connotación estratégica que vuelve a ser en Colombia. También no olvidemos que Iván Duque es quien hace un llamado a las Fuerzas Armadas en Venezuela para pedir que apoyen a Juan Guaidó en este intento de derrocamiento de Nicolás Maduro, y ahí están estas posturas, digamos, geopolíticas en las cuales pues pareciera como el apoyo, ¿no? Total por parte de los Estados Unidos a que la posición que adoptó Iván Duque no fue tan errónea, que va de la mano quizás con las declaraciones que ha hecho Luis Almagro. Entonces yo creo que por ahí es como salvar un poco la espalda de Iván Duque dentro de la región, también darle esta postura de visto bueno con relación al Grupo de Lima, que sigue operando y que sigue tratando de generar la gestión con relación a Venezuela. América Latina camina dividida en torno a sendas políticas e ideológicas. Debemos de recordar que los gobiernos de izquierda latinoamericana orquestaron una campaña para deslegitimizar los órganos protectores y defensores de los derechos humanos dentro de la OEA. Hoy está sucediendo algo similar, pero de manera al revés. Los gobiernos de la derecha conservadora están generando toda una campaña de desprestigio para restarle capacidades a estos órganos autónomos e independientes en materia de derechos humanos. Una noticia retroactiva para nuestras democracias y además un esfuerzo que nos ha costado mucho trabajo construir alrededor de décadas. Ha sido precisamente Colombia, el país anfitrión, quien ha tenido que expandir sus capacidades mediadoras para lidiar con los signos discordantes de la región. Creo que Colombia lo ha manejado muy bien. Eso le da un estatus ante la comunidad interamericana de un país que es capaz de solucionar sus conflictos internos y de generar un ejemplo y de utilizar a los organismos, por ejemplo, las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas con las cuales participa México, para asesorar, para reinsertar, para desarmar a los guerrilleros, y todo este acompañamiento de los organismos internacionales es muy importante y permiten dar ejemplos de que sí se puede, de que los organismos funcionan, de que el apoyo de los organismos internacionales a la solución de un conflicto tiene resultados positivos. Que si hay algunas áreas en las que no se puede trabajar, es, inevitable. Creo que también es una posición en la cual la OEA quizás se está lavando un poco las manos con lo que está pasando en Colombia. Sabemos que hubo un acuerdo de paz o un intento de implementación del acuerdo de paz con las FARC y el gobierno colombiano, pero a raíz de que llegó Iván Duque pareciera que esto quedó en un stand-by y también ha provocado que muchos de los grupos paramilitares vuelvan a tener una injerencia o una participación relevante dentro de la política interna colombiana. Y ha habido saldos muy negativos en cuestión de cifras de asesinatos a líderes sociales y campesinos. Entonces ahí es como esa parte de los derechos humanos tan sensible, porque estás con un país que, si revisamos las cifras, ha aumentado considerablemente en esta persecución hacia esos líderes, que no se ha logrado implementar el acuerdo de paz, pero no se le cuestiona. Y hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es importante comentar que México participó en el último periodo de sesiones ordinarias que tuvo lugar en Jamaica en mayo del 2019 y en donde el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, participó con el tema de la desaparición
de niñas y mujeres y también la separación forzosa. Y bueno, esto es importante porque generó mucha expectativa la participación de México dentro de la OEA, la primera ocasión que un gobierno de izquierda en México tuvo la oportunidad de estrenarse en este organismo hemisférico. Esto generó muchísima expectativa dentro de las principales capitales latinoamericanas, porque hay que recordar que México es la segunda economía más importante de América Latina después de Brasil. Y como otro dato curioso, no olvidemos que también Jair Bolsonaro, la presidencia ultraconservadora y derechista en Brasil, también se estrenó dentro de la agenda multilateralista interamericana. Porque en el momento en que se considere que la migración es un asunto de seguridad, pues vamos a ser objeto de una intervención o de que nos apliquen ciertas condiciones como están haciendo ahora, ¿no? Entonces, el tema de migración para nosotros no es una cuestión de seguridad interamericana, es un tema de cooperación, pero no es un tema de seguridad que amerite crear una alianza militar o un trabajo hemisférico. Se necesita cooperación. Y México fue uno de los países que salió de verdad muy fuertemente a la defensa de la Comisión y de la Corte. Hoy en día, en la participación que vimos en la Asamblea General por parte de México, la mayor parte de las resoluciones que México presenta o copresenta tienen que ver con el sistema interamericano o con la protección de derechos humanos de las personas vulnerables. México sí ha puesto sobre la mesa desde la administración anterior y se sostiene ahora la necesidad de que haya más recursos del presupuesto regular de la OEA destinados a este sistema y también hace contribuciones voluntarias. Entonces, a mí me parece que en eso nuestro país ha sido bastante consistente. El año 2019 es un año importante para las Américas porque se cumplen los 60 años de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un órgano independiente que da cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en el hemisferio, convirtiéndose en un pilar muy importante de nuestra construcción democrática. Precisamente 4 integrantes de esta comisión terminan sus mandatos el 31 de diciembre del 2019, lo que los convierte en potenciales candidatos a ser reelectos en Colombia. Estudiar sus perfiles resulta del todo relevante, pues deben ser personas intachables y con enorme trayectoria profesional. El problema este año es que no todos los candidatos cuentan con las cartas credenciales para ser reelectos, salvo la presidenta Esmeralda Arosamena y otros 2 candidatos más, según lo establece un panel de juristas internacionales. Con ello queda flaco la designación del 4º candidato. Se discutió la integración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya tocaba la elección de 4 comisionados y son 7, con lo cual es renovar una mayoría. Allí se presentaron 5 candidatos, ¿no? 2 de ellas eran totalmente indiscutibles porque son comisionadas que están en funciones, que han hecho un estupendo trabajo y que simplemente tendrían que reelegirse. El caso de la presidenta, por ejemplo. Y también te diría, al momento de grabar no sabemos exactamente cuál fue el resultado, pero tienen una reputación muy bien ganada dentro de la comunidad de derechos humanos respecto al trabajo que hicieron. Pero ¿cuándo ha habido un informe sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos? Sobre cómo tratan a los migrantes, sobre cómo tratan a la gente de color, sobre en qué cosas se están violando estos países los derechos humanos. Entonces, sí hay necesidad de modernizar, sí hay necesidad de revisar el trabajo. Los organismos no pueden ser eternos en la forma en la que surgieron. Las circunstancias del desarrollo humano cambian y creo que podría ser un buen ejercicio revisar el sistema de derechos humanos interamericano si está generando ruido y cuestionamiento de la efectividad de su trabajo. Para evitar eso hay que abrirse a la discusión, verlo y ver cómo se puede solucionar o transparentar el trabajo. Después de la amenaza trumpista de establecer aranceles a todas las importaciones mexicanas y del grito proteccionista de la Casa Blanca,
México debe emprender una estrategia muy seria de diversificación de su economía, un mensaje político y comercial que ha resonado fuertemente durante las últimas décadas, pero que en la realidad no se ha materializado. En medio de la guerra comercial que Trump le declara al mundo, América Latina debe convertirse en nodo medular de nuestra acción diplomática. En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el gobierno deja clara su pertenencia histórica y cultural a esta región y su interés de abonar a la causa integracionista latinoamericana. Aunque el presidente rompe con el molde tradicional de hacer política exterior recuperando los principios constitucionales sustentados en el artículo 89, fracción 10ª, y giran nuestro accionar frente a Venezuela y el Grupo de Lima, resulta medular expandir más nuestra mirada al mundo, pues una mala lectura nos puede costar oportunidades en términos de desarrollo y bienestar. A mí me parece que no, o sea, quizás se acelera un poco el proyecto. México ya había pensado en... Recordemos que en el sexenio pasado se llevó a cabo una conferencia para la prosperidad y la paz en Centroamérica. Se llevó a cabo en los Estados Unidos y desde ahí ya México tenía esta iniciativa de que se pensara con un perfil de desarrollo económico a la región. Sin embargo, no tuvo el quórum necesario. Estados Unidos decía que sí, pero no se comprometía a nada. Y Estados Unidos seguía marcando la línea bajo crecimiento económico, que sabemos que no es lo mismo, ¿no? El ingreso, solamente pensar en la inversión extranjera directa, a que pensemos también en desarrollar programas sociales que favorezcan a la población en general, ¿no? Entonces había como que esa división en la visión de cómo implementarlo, no se llegó a nada y durante la campaña del actual presidente de México se hizo mención de que tenían interés por volver a retomar esa conferencia. Veo una delegación mexicana que trató justamente de mantenerse sobria y de tratar de hacer avanzar los temas específicos que le interesaban a México. Están los temas de derechos humanos que se mencionaron, pero también está, por ejemplo, el Programa Interamericano de Datos Abiertos, que es relativo al combate a la corrupción. Lo que sí es importante es que el presidente tiene la responsabilidad de representar al pueblo de México. Esa responsabilidad, si bien recae en parte en el canciller, hay cosas que el canciller no puede hacer en representación del presidente. El presidente es el representante del pueblo de México, el jefe de Estado y de Gobierno, y como tal puede llevar el mensaje de Estado y de Gobierno a otras regiones en el mundo. Y cómo México puede incidir con su visión, con sus posiciones, también en esta arquitectura de un nuevo orden o de las nuevas circunstancias que nos toca vivir cada día. Y eso solo lo puede hacer el presidente. Es el único que puede hablar de tú a tú con otros mandatarios, el único que puede entrar al diálogo de jefes de Estado. Como era de esperarse, México llevó un mensaje todopoderoso a la Asamblea General de la OEA celebrada en Colombia, en la ciudad de Medellín. Sobre todo, esta idea de instrumentar una especie de plan Marshall hacia Centroamérica para poder mitigar las causas profundas que alientan la migración, es decir, un plan de desarrollo integral hacia Honduras, El Salvador y Guatemala. Este plan que también fue pactado y establecido dentro de lo que se negoció en Washington entre el canciller Marcelo Ebrard y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, pero también que fue reafirmado con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando tuvo su encuentro presidencial con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en Chiapas. Todo ello con el objetivo de mitigar las causas profundas que generan los flujos migrantes de manera forzada. Si lo vemos desde el punto de vista de que lo que se necesita es generar desarrollo en los países que están siendo fuente de migrantes y que están, por supuesto que hay que ayudarlos. México siempre ha tenido esa claridad, por eso hubo un plan Puebla-Panamá y luego una iniciativa mesoamericana, y siempre Centroamérica ha estado en el radar de México porque sabemos que solucionar el problema de crecimiento, desarrollo en estos países implica que no tengamos migrantes acá y que no se quieran ir, que no nos utilicen de pasillo, y ahora pues estamos en el peor de los escenarios porque Estados Unidos no los quiere recibir y
nosotros pues estamos ya inundados de migrantes no solamente centroamericanos, sino sudamericanos, africanos, cubanos. Tenemos una gran cantidad de migrantes intentando llegar a uno de los principales polos de atracción para el trabajo, que es Estados Unidos. El encuentro en Tapachula, en efecto, fue una manera de lanzar simbólicamente el inicio de este Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica. La verdad es que es la mejor apuesta que México puede hacer para hacerle frente a los flujos tan masivos de migrantes centroamericanos que huyen de situaciones de pobreza y de falta de empleo, pero también de violencia, de sequía, de cambio climático, etcétera. Creo que la Cancillería ha tratado de buscar el respaldo de muchas organizaciones internacionales a este proyecto y que entonces pueda tener un acompañamiento político. Una de esas organizaciones, y aquí a pesar de que existe cierta distancia con el secretario general Almagro, sí hubo una manifestación de apoyo y de respaldo de la OEA a este proyecto presentado por México. Antes de esa reunión o de esta decisión de los aranceles, México también ya había pedido a Europa el apoyo económico, quienes le habían dado el beneplácito, parece que se iban a apoyar en el fondo económico, y Estados Unidos era el único que había dicho que no. Cuando ya se va a negociar en el marco de esta decisión de los aranceles, se logra que Estados Unidos también se involucre en el proyecto de manera económica, y creo que bueno, eso también puede considerarse como un punto a favor de la política exterior mexicana, ¿no? Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, 10 años descifrando al mundo.